¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este Estado Nacional, el primer domingo de julio del año. ¿Cómo estás, Connie? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos a 12 horas más o menos de que termine el trabajo de la Convención Constitucional. Mañana será la ceremonia de clausura con la entrega del nuevo texto, de la propuesta de nueva Constitución al presidente Gabriel Boric. Estaremos aquí hoy día en Estado Nacional con un panel de convencionales constituyentes analizando el proceso de este año completo. Y como si los temas relevantes fueran pocos los que nos convocan, el gobierno también ha presentado ya la reforma o los detalles o algunos de los detalles de reforma tributaria, uno de los ejes que ha prometido el gobierno desde que estaba en campaña. Estará hoy con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para entrar justamente en algunos de los asuntos específicos que trata este proyecto. Bueno, ya lo ven, ¿cierto? Aquí está el ministro de Hacienda ahí saludando, así que vamos de inmediato a saludarlo. Ministro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay muchas preguntas, uno ve ahí, le mandan desde que sabemos que usted va a venir para acá, la gente manda distintas preguntas que quedan sobre la mesa a partir del anuncio del día viernes. Pero lo primero que quiero preguntarle, ministro, es, estamos viviendo una alza inflacionaria, la mayor espiral inflacionaria en décadas. Estamos con un dólar récord en el precio del dólar. Estamos con una inversión que está frenada hace ya bastante tiempo y con una economía que está creciendo muy poco, que incluso el próximo año podría entrar en recesión. ¿Era este el momento o el mejor momento para presentar una reforma de estas dimensiones? Bueno, yo creo que lo primero que hay que pensar respecto de las reformas tributarias es que desde el momento en que se pone el tema de la reforma tributaria sobre la mesa, lo que le va a interesar a todo el mundo, partiendo por las empresas, pero también las personas, es saber en qué va a consistir esa reforma tributaria. Y si uno extiende, alarga innecesariamente el tiempo de explicar lo que eso va a contener, probablemente va a contribuir a agregar incertidumbre a una economía que ya tiene bastante. Con el anuncio, lo que usted está diciendo, ministro, es que al anunciarlo se baja la incertidumbre que había hasta este momento. Claro, porque además mientras hay incertidumbre, la gente se imagina muchas cosas. Por ejemplo, muchos de los temas que están incluidos dentro de esta reforma, durante los meses previos, incluso desde la época de la campaña, se especulaba con que tendrían formas que en definitiva no tiene. Por ejemplo, se pensaba en que la desintegración del impuesto a la renta iba a llevar a tasas de impuestos superiores al 60%. Eso ya no va a ser así, eso lo podemos explicar ahora. Claro. Pero lo otro que es importante en este caso es tener claro de que una reforma no se aplica instantáneamente. Se aplica en el tiempo en base a años tributarios, especialmente el impuesto a la renta. Por lo tanto, esta propuesta que estamos haciendo ahora, si se aprobara de aquí a fin de año, recién el aumento importante de recaudación va a ocurrir en el año 2024. Esperamos que en el 2024 estemos en una situación bien distinta a la que tenemos hoy día. Ahora, la crítica fundamental que se le ha hecho a su reforma, ministro, es que no se ven estímulos para la inversión, una inversión que sabemos que está frenada ya hace bastante tiempo. ¿Cómo responde usted a esas críticas? Bueno, este proyecto tiene varias características que lo hacen que al menos no sea contrario a la inversión, y tiene varios otros que favorecen ya sea la inversión o las mejoras de productividad en las empresas. ¿Pero es una reforma pro inversión? A ver, especifiquemos primero qué es lo que entendemos por proinversión, porque en Chile durante mucho tiempo se pensó que para ser proinversión un sistema tributario tenía o que cobrar pocos impuestos o que tenía que estimular la retención de utilidades. Lo que hemos visto en la práctica es que la retención de utilidades no siempre garantiza inversión. Tenemos unas estructuras societarias que se han ido generando a lo largo de los años, que básicamente lo que buscan es ir reteniendo utilidades en distintos niveles, de tal manera que los propietarios de las empresas no paguen nunca impuestos. Eso no es algo que... Hasta que se retiran. Sí, pero la verdad es que incorporadas o retenidas en sociedades, la verdad es que una persona puede vivir de un flujo relativamente pequeño, pero mientras tanto va acumulando una gran cantidad de riqueza. Entonces, eso no es algo que contribuya necesariamente a la productividad de la economía, no es algo que contribuya a la inversión.
¿Qué cosas contribuyen a la inversión? Por ejemplo, la depreciación acelerada de bienes de capital, cuando ya hay una inversión concreta. Eso se mantiene, de hecho se extiende en algunos casos, en el caso de las pymes. Se mantiene un régimen de depreciación acelerada muy significativo, donde los bienes de capital se deprecian a 10 veces la velocidad de desgaste de esos bienes de capital. Eso se aplica a empresas de tamaño mediano. Y para las empresas comunes y corrientes, la depreciación existente actual deprecia a 3 veces la velocidad de depreciación económica de los bienes. Entonces, hoy día tenemos un conjunto de estímulos para la inversión real que, por supuesto, en este caso no cambian. Entonces, la verdad es que todo eso permanece como está. Claro, pero no hay nuevas medidas porque lo que le habían pedido de alguna manera, desde la oposición sobre todo, era que la propuesta incluyera nuevas medidas para la inversión, estímulos para la inversión. Usted dice, los que estaban ya se mantienen, pero ¿hay alguna medida dentro de la reforma tributaria que estimule la inversión, nuevas medidas? Sí, por supuesto. O sea, estamos, ¿cierto? Por un lado estamos reduciendo la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas, ¿cierto? Lo que se llama el impuesto de primera categoría. Se está reduciendo la tasa de 27% a 25%, y ese 2% de diferencia o tributa o se puede utilizar íntegramente para financiar inversiones en productividad. En este caso, no es una rebaja de la base del impuesto, sino que es una rebaja del impuesto mismo, 2%. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa se puede hacer para utilizar ese 2%? Inversiones en tecnología, capacitación de trabajadores especializados, registro de patentes, adopción de estándares de calidad tipo certificaciones ISO. Hay muchas cosas que ya se han ido desarrollando a través de los años, que han sido explicadas, difundidas, en muchos casos promovidas por el Comité Nacional de la Productividad, que ahora lo estamos incorporando al sistema tributario. Ministro, ¿por qué no se animaron a terminar con la renta presunta, que es una exención que ha sido siempre discutida, que parece más bien anacrónica a estas alturas? Bueno, la renta presunta existe fundamentalmente porque se supone que hay un conjunto de contribuyentes que tienen una capacidad muy limitada de llevar contabilidad, y para eso, ¿cierto?, en lugar de llevar una contabilidad en el cual, ¿cierto?, se van calculando las utilidades de la empresa, simplemente se presume una utilidad a partir de sus niveles de ventas. Ya, pero eso Ahora, sigue siendo así, se sigue justificando hoy día que tenemos sistemas de contabilidad por internet, que se hace todo más fácil. ¿Sigue siendo justificado o es porque los grupos que son beneficiados por esa exención, que sabemos que son los camioneros, también el sector agrícola, finalmente tienen mucho poder? Bueno, se está reduciendo significativamente. O sea, pensemos que la renta presunta se amplió en la reforma del 2014. En fin, las circunstancias en las que eso ocurrió lo entienden mejor los actores de aquella época. Es difícil pensar, ¿cierto?, que está ocurriendo un retroceso en términos de tecnología para llevar contabilidad, pero ahora lo que estamos haciendo es reducirlo de manera importante. O sea, en el caso de la minería se reduce de manera muy significativa, lo mismo en el caso de la agricultura y el transporte, pero además le estamos dando 4 años para producir ese ajuste. Y además lo otro que va en la línea de lo que usted misma señala, es que cuando se creó el régimen de renta presunta no había un régimen tributario para las pymes como el que existe hoy día, que existe desde la reforma del 2014 en adelante. Entonces, bueno, hoy día está quedando, ¿cierto?, un tramo, va a quedar después de 4 años, un tramo para ventas de hasta 2.400 UF, que ya apunta a microempresas en la práctica, y todo el resto se podrá ir incorporando al régimen de pyme, que sería probablemente el caso más común. Ministro, ¿quién va a pagar esta reforma? ¿La va a pagar los empresarios? ¿La van a pagar los más ricos? ¿La va a pagar la clase media? Usted dice hoy día en una entrevista, ¿cierto?, en La Tercera, dice que la clase media no va a pagar esta reforma. Claro, bueno, yo dije no solamente que no va a pagar, sino que se va a beneficiar de esta reforma, ¿no? Bueno, ¿quién la va a pagar entonces? Claro, si pensamos en que se busca recaudar 4,1% del producto en términos netos, de ese 4,1, más o menos
2 puntos porcentuales van a corresponder a impuesto a la renta personal. 1 punto porcentual va a corresponder al impuesto a las utilidades de las empresas. Medio punto, 0,6% va a corresponder a la minería, a la gran minería del cobre, y el resto van a ser estos impuestos correctivos. Ya, y ahí yo quiero preguntarle, partiendo por digamos, el aumento en el impuesto a la renta, ¿cierto? Que empieza a subir en el tramo de las personas que tienen ingresos por un poquito más de 4 millones de pesos, ingresos brutos, Sí. ¿ya? Ahora, para entender mejor, ¿cómo calificaría usted a una persona que hoy en Chile gana poco más de 4 millones de pesos brutos? ¿No es clase media? ¿Es rico? ¿Es acomodado? ¿Es clase media alta? ¿Qué es? Porque a esa persona sí le van a subir los impuestos. Una persona que gana más de 4 millones de pesos mensuales es una persona que pertenece al 3% de mayores ingresos de la población en Chile. ¿Eso significa que es una persona rica en esa definición? No necesariamente es la definición de una persona rica, porque cuando usamos el concepto de rico nos empezamos a aproximar, ¿cierto?, a la noción de súper ricos que se generó Claro. durante la campaña. Se puede pensar que tiene que ver con el impuesto a la riqueza, pero el impuesto a la riqueza que se está proponiendo en esta reforma afecta solamente a 6.000 contribuyentes. 6.000 contribuyentes equivalen al 0,1% de los contribuyentes en Chile. Entonces, Claro, pero el impuesto a la renta tiene una base mayor, digamos, de personas que van a verse afectadas. Por eso le quiero preguntar dónde termina la clase media, porque usted dice no va a afectar, no la va a pagar la clase media. ¿Dónde termina la clase media y dónde empieza los más acomodados? Sí, o sea, hay muchas definiciones. Pero para estos efectos, ministro. Económicas, sociológicas de lo que es clase media. Lo que tenemos que pensar es dónde está el grueso de los chilenos y chilenas hoy día en materia de ingresos para efectos tributarios. De partida hay 3/4 partes están bajo los 777.000 pesos, que es el límite exento del impuesto a los ingresos personales. Tenemos, a partir de ahí, ¿cierto?, tenemos más o menos un 20% más que está entre esos 800.000 pesos redondeando y los 4 millones de pesos, y recién ahí tenemos un 3% de mayores ingresos. Esa es la realidad estadística, la realidad que surge del propio sistema tributario. El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, dice hoy día que esta reforma va a afectar a la clase media compuesta por profesionales, que serían las personas que ganan esta cantidad de plata. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo creo que quien puede juzgar esto más claramente son quienes nos están viendo. ¿Cuánta gente gana los 4 millones de pesos mensuales? Y por lo demás hay que pensar siempre que el impuesto a la renta es un impuesto escalonado. Entonces, ¿qué diferencia se produce en el caso de los 4 millones de pesos? Es una diferencia de 3 puntos porcentuales en la tasa marginal. Por lo tanto, ¿cierto?, para una persona que en lugar de los 4 millones de pesos gana 5 millones de pesos, es 3% de 1 millón de pesos, mensuales. Entonces estamos hablando de diferencias que al comienzo son pequeñas, pero por las características que tiene el impuesto a la renta de tasas marginales que van creciendo, eso se va acumulando y va gravando mucho más a los que están más arriba en esa escala. Ministro, hablemos del fin de la exención tributaria para los DFL2. Una persona jubilada que está en el primer tramo de impuesto, o sea, que tiene una jubilación sobre los 700.000 pesos, ¿cierto? Y que con los ahorros de su vida se compró su DFL2 para arrendarlo y tener esa renta. Esa persona va a empezar a pagar impuestos sobre ese arriendo, ¿cierto? A ver, nuevamente es importante, ¿cierto?, entender la tabla del impuesto del global complementario y el impuesto progresivo a la renta personal. El primer peldaño, ¿cierto?, después del límite exento es de 4%. Por lo tanto, ¿cierto?, una persona que cruza ese peldaño va a pagar 4% por lo que gana por encima de los 777.000 pesos. Entonces, o sea, es muy poco la diferencia, lo que va a pagar, dice usted. Exactamente. Entonces, supongamos, por ejemplo, esta persona jubilada que menciona usted. A quien le han subido además las contribuciones muchísimo en el último tiempo. Bueno, los jubilados, recordemos que los adultos mayores tienen una exención de contribuciones para el 60% de menores ingresos, que es una exención o de 100% o de 50%.
Pero volvamos al ejemplo. Entonces supongamos que tiene con el arriendo que cobra por la propiedad que puso en arriendo, ¿cierto? Supongamos que con eso completa 1 millón de pesos de ingresos mensuales. Eso significa que tendría que pagar 4% sobre los 200.000 pesos que exceden el mínimo exento, ¿cierto? Esos son 8.000 pesos mensuales. 8.000 pesos mensuales, obviamente no es una suma desproporcionada, pero lo más importante acá es que al mismo tiempo estamos creando este crédito tributario para los arrendatarios. Entonces, un arrendatario, ¿cierto?, que usa el crédito tributario probablemente va a tener un incentivo a mantenerse al día en sus arriendos. Esta persona jubilada, ¿cierto?, con seguridad lo que más le preocupa, lo que más le va a preocupar en su vida respecto de una propiedad es que le paguen, exactamente. Entonces, si a través de este beneficio, que es claramente para la clase media que arrienda, ese arrendatario de clase media se mantiene al día en su arriendo, basta con que evite un mes de morosidad para que ya multiplique por 5 veces lo que el arrendador pagaría en impuestos. Ya le voy a preguntar, ya vamos a ir al detalle del beneficio del que usted está hablando, pero quiero preguntarle, hoy día el ministro Grau, el ministro de Economía, en Mesa Central de Canal 13, dijo tajantemente que no subirían los precios de los arriendos a partir del fin de esta exención. ¿Nos puede explicar por qué están tan seguros de que no se va a traspasar, si la ley del mercado, digamos, la regla es traspasar los costos a los clientes? ¿Por qué están tan seguros que esto no va a pasar acá? Porque, o sea, la pregunta es si los costos van a aumentar para los arrendatarios. O sea, se lo pongo de nuevo, ¿cierto?, con un ejemplo. Mi arrendador, dueño del departamento que yo arriendo, me va a decir, mira, a mí voy a tener que pagar impuestos ahora por algo que no pagaba, así que te voy a subir el arriendo. Claro, y usted va a poder descontar de impuestos, ¿cierto?, 450.000 pesos mensuales. Por lo tanto, el costo que para usted va a tener el arriendo va a ser significativamente menor. Pero me va a subir el precio, lo que pasa es que yo voy a acceder a un beneficio, me está diciendo, pero el precio va a subir. Puede subírselo o no, porque depende de cómo esté el mercado de los arriendos. Ya, pero por eso no es tan tajante la afirmación de que no van a subir los precios de los arriendos. O sea, para todos aquellos que puedan usar este beneficio tributario, por supuesto que no le va a aumentar el costo de sus arriendos. Y eso es la gran mayoría de los arrendatarios de estas propiedades. Por eso es que decimos que esto es beneficioso para la clase media, porque esa clase media tenía hasta ahora una exención solo por los intereses que pagaba en un crédito hipotecario, en caso que estuviera comprando una vivienda. Pero si ocurría que estaba arrendando, entonces no tenía ese beneficio. Ahora se está equiparando esa situación. Vamos a ese beneficio del que usted habla, del que está arrendando, ¿cierto? Yo pago arriendo, pero pago un arriendo de 600.000 pesos. ¿Yo puedo acceder a ese beneficio y que me descuenten los 450.000 pesos? Así es. ¿Y hasta qué límite? No tiene límite. O sea, ¿cómo va a funcionar? Si yo pago, no sé, 800.000 pesos de arriendo, ¿puedo descontar 450? Puede descontar 450.000. Ya, ¿y cómo? Sí. Ya, ¿y eso entonces para todas las personas que pagan un arriendo? Así ¿O tiene es. algún límite? Es para todas las personas que pagan un arriendo. No tiene límite. Para todas las personas. Estoy pensando en alguien que paga un arriendo, no sé, de 1.200.000 pesos. Bueno, probablemente si tiene los recursos para pagar 1.200.000 pesos va a estar bien arriba, ¿cierto?, en la escala del global complementario. Sí. Si normalmente, ¿cierto?, uno cuando le arriendan una propiedad, normalmente le calculan que gane 4 veces, ¿cierto?, el valor del arriendo. Entonces alguien que puede pagar un arriendo de 1.200.000 pesos, querría decir que tiene un ingreso de alrededor de 5 millones de pesos mensuales. Y por lo tanto, ¿cierto?, el impuesto que le va a tocar pagar, bueno, ya va a tener un incremento porque está, ¿cierto?, hay una parte de su ingreso que está en ese tramo. Va a pagar más impuesto a la renta. Claro. Pero ¿puede acceder al beneficio de arriendo? Puede acceder igual como accede hoy día, ¿cierto?, al beneficio de la tasa de interés por el crédito hipotecario. Ya, y le sumo otra exención para ver cómo van a funcionar, porque la gente se interesa en esos temas de cómo va a funcionar, si me tengo que inscribir, no me tengo que inscribir, va a ser automático, pero la exención enfocada a los cuidados familiares, que implica descontar los gastos, ¿cierto? Estoy pensando en una familia de 4 personas, donde hay una mamá de repente y un adulto mayor a quien se cuida y que está, digamos, postrado. Sí. Esa persona
y que arrienda su casa, esa persona puede beneficiarse del beneficio del arriendo, o sea, de los 450.000 pesos del arriendo y también de reducir, digamos, de sus gastos, los gastos en el cuidado de esa persona adulta mayor? Así es. ¿Cómo va a funcionar? O sea, los dos son ciertos beneficios tributarios que se descuentan de su base de impuestos. Por lo tanto, puede ocupar los dos beneficios. Aquí en esta propuesta se está creando solamente un límite global a las exenciones que se pueden invocar durante un año. Ese límite global es de alrededor de 15.500.000 pesos en el año. Por lo tanto, esas dos exenciones caben dentro de ese límite. Ya, o sea, se pueden sumar las exenciones, digamos. No se descuentan, no es que si uno accede a una, ya no puede acceder a la otra, a no ser que sumen en un año 15 millones de pesos. Exactamente. ¿Eso es? Así es. Ya, ministro, el impuesto al patrimonio. Sí. Se establece, esto estamos hablando obviamente de las personas, eso sí, de las personas con mayor patrimonio, de las personas más ricas, ¿cierto? Se establece un 1% para los patrimonios entre 5 y 15 millones de dólares, un 2% para los que tengan patrimonio más superior a esos 15 millones de dólares. ¿Cuánto se pretende recaudar con este impuesto? Porque hay muchos que sostienen, muchos especialistas, economistas, probablemente usted los ha leído, ¿cierto? Que, primero, hay gente que ya, los más ricos ya sacaron su plata del país, eso es lo que se dice, y que es un impuesto muy difícil de fiscalizar y que por lo tanto es como mucho ruido, pocas nueces al final este impuesto. Claro, la recaudación que nosotros esperamos que provenga de este impuesto es del orden de 0,5, 0,6% del producto. Pues estamos hablando de alrededor de 1.600 millones de dólares. ¿Es realista? Es realista porque nosotros lo hemos calculado tomando en cuenta, ¿cierto?, la experiencia en distintas partes del mundo donde se ha aplicado impuestos al patrimonio. Entonces tomamos en cuenta cuánto se puede reducir la base del impuesto cuando se establece un impuesto de estas características. O sea, no estamos suponiendo que los contribuyentes se van a mantener exactamente como están hoy día. Estamos suponiendo que algo, ¿cierto?, algo van a cambiar en su comportamiento para tratar de bajar la carga tributaria. Eso ya está incorporado dentro de nuestros cálculos. Ahora, respecto de las inversiones en el exterior que usted las mencionaba, eso está considerado como parte de la base del impuesto. O sea, sacar capitales fuera del país no significa que no vayan a quedar grabados. Pero es difícil de fiscalizar, ¿o no? Hoy día ya no es difícil de fiscalizar, porque desde hace ya unos cuantos años, hace ya prácticamente 10 años, ha estado operando, se echó a andar en el mundo un mecanismo de intercambio de información tributaria. Esto fue promovido por la OCDE más o menos hace unos 10 años atrás. Chile se incorporó a ese convenio, igual que más de 100 países en el mundo. Entonces hoy día esos países le mandan a la administración tributaria información sobre los ingresos o el patrimonio en este caso de los nacionales del país de origen que tienen inversiones afuera. Ya, eso significa que cuando uno se pregunta cómo van a fiscalizar, por ejemplo, no sé, la gente con este patrimonio tiene yates, tiene propiedades, un departamento en otro país, tiene joyas, tiene pinturas, digamos pinturas importantes, cuadros. ¿Cómo van a fiscalizar eso? Fiscalizando las cosas que son importantes en términos de valor. Se establece, lo que está propuesto es valorar activos por sobre los $100.000. Por lo tanto, ¿cierto?, probablemente una pintura, una joya, ¿cierto?, un mueble antiguo, ninguna de esas cosas se van a tener que valorar. Lo que se va a valorar es participación en sociedades, inversiones en el mercado financiero, propiedades, vehículos, eso es lo que se va a valorar. Y en realidad la valoración primero la va a tener que hacer el propio contribuyente sobre la base de criterios bien simples que se van a establecer en la ley. O sea, aquí lo importante en el caso de los impuestos al patrimonio, como usted lo señalaba, es que sean relativamente fáciles de declarar y fáciles de fiscalizar, que no tengan muchas excepciones y además que partan que partan bien arriba en términos de la estructura de ingresos, porque los países donde ha habido más problemas son países donde se establecen impuestos al patrimonio que afectan a mucha gente.
Y entonces muchas de las preguntas que usted me hacía pensando, ¿cierto?, en la clase media, en esos casos, ¿cierto?, han ido erosionando los impuestos al patrimonio, pero en este caso, desde el momento en que nos estamos focalizando solo en aquellos que tienen patrimonio superior a los 5 millones de dólares, por supuesto que es una cantidad muy pequeña de personas. Ministro, ¿hay algo de esta reforma que no se pueda concretar si en septiembre gana el rechazo? La verdad es que en el proyecto de nueva Constitución no hay muchos cambios en materia tributaria. Se habla, ¿cierto?, de mayores gastos que se podrían generar en algunas cosas a partir de ciertas garantías constitucionales, pero son temas que son más de mediano plazo. Así que yo diría que en materia tributaria en realidad no hay ningún cambio que yo pueda reconocer en la nueva Constitución respecto de la actual. O sea, ¿no depende en algún grado del triunfo del apruebo esta reforma tributaria? Estoy pensando también en la parte que todavía no se ha presentado, los impuestos verdes, los impuestos correctivos, todos esos que quedan pendientes. Todo eso está, digamos, cae dentro de lo que son las definiciones del proyecto de nueva Constitución en materia tributaria, que básicamente dice cosas muy similares a la actual, incluso un poquito más explícito en términos de que los impuestos tienen que ser materia de ley. Se dejó claro que, es cierto, los gobiernos subnacionales no aplicarían impuestos, sino que aplicarían solamente tasas y derechos. Los impuestos quedaron dentro de las materias que son de concurrencia presidencial. Entonces, la verdad es que no hay ningún cambio relevante en ese aspecto. ¿No depende entonces del triunfo del apruebo esta reforma? No depende del triunfo del apruebo, ni en lo que se refiere a la recaudación, a los impuestos, ni en lo que se refiere a la aplicación de los recursos, porque la aplicación de los recursos está ligado, ¿cierto?, a la ampliación de la pensión garantizada universal, por ejemplo. Eso ya se legisló, ¿cierto?, con la actual Constitución, no hace ninguna diferencia. La creación de un sistema de cuidados tampoco depende de la nueva Constitución. Temas de fomento productivo, las cosas que están dentro del programa de gobierno tampoco dependen de una nueva Constitución. Usted habló de la pensión garantizada universal. Las pensiones, hoy día el ministro Giorgio Jackson dijo que habían trabajado durante el día en el detalle de la reforma de pensiones que sabemos que se va a presentar en agosto. ¿Hay claridad en los principales ejes, ministro? O sea, por el momento lo único que puedo decir es lo que ya está desde el acuerdo de implementación programática. Es decir, ¿habrá un aumento de la cotización del 6%, todo a cargo del empleador? Exactamente. ¿Y cómo se va a distribuir ese 6% extra? Ese 6% extra, su lógica es la de fortalecer la dinámica o los principios de seguridad social dentro del sistema de pensiones, particularmente, ¿cierto?, proveer recursos para generar solidaridad dentro del sistema intergeneracional, entre géneros. Eso es lo que va a hacer ese 6%. O sea, significa que el 6%, toda esa cotización extra va a ir a un fondo común, nada a capitalización individual. La capitalización individual corresponde fundamentalmente al aporte del 10%. Pero el 6%, para que pueda sostenerse en el tiempo, ¿cierto?, en términos de sus principios de redistribución, dado que la composición de la población va a ir cambiando, ¿cierto?, por el proceso demográfico, entonces tiene que ser capaz de capitalizar en el tiempo, ¿cierto? Porque si no, al poco andar, ¿cierto?, si uno distribuyera todo lo que se recauda por ese 6%, pasaría que, ¿cierto?, va aumentando la población de adultos mayores o va aumentando la población de cierto sector al que se quiso beneficiar y se empiezan a acabar los recursos. Entonces tiene que tener un componente de capitalización. Ahora, si esa capitalización ocurre en cuentas individuales, en cuentas colectivas, es un tema que ya ya se definirá en el proyecto que se va a presentar. ¿Y no está definido, ministro? Es algo en lo que estamos trabajando, pero obviamente no vamos a improvisar. Pero nos puede adelantar algo, alguna luz. Porque ya según lo que yo entendí, entonces de ese 6%, una parte va a ir a un fondo solidario, ¿cierto? Usted dijo intergeneracional, intrageneracional. Esa parte será un 4%. No le voy a dar número. Ya, pero... Disculpe, pero... Ya, pero hay una parte que va a eso y otra va a ir a capitalización.
una parte más pequeña capitalización que no sabemos todavía si va a ser individual o cuentas nacionales, de otro tipo. O sea, lo importante es entender que para que un sistema previsional pueda sostenerse en el tiempo en términos de sus beneficios, cuando uno está teniendo un cambio demográfico importante como el que estamos teniendo nosotros, que va a continuar en los próximos años, tiene que tener componentes de capitalización, porque si no los recursos empiezan a acabar y llega el momento en que o hay que subir las tasas de cotización o hay que bajar los beneficios. Entonces uno no quisiera encontrarse en esa situación al poco andar. Ya, no me va a confirmar el 4-2. No, lo lamento. Ministro, pero lo último, ¿esta reforma sí depende de que gane el apruebo para poder hacer la reforma previsional? ¿De que gane el apruebo en septiembre? O sea, la reforma previsional se ha comprometido para ser presentada en agosto. Sí sé. Por lo tanto, se va a presentar bajo la actual Constitución. Ya, y no depende, o sea, ¿corre algún riesgo si es que gana el rechazo? Yo creo que en el caso de la reforma previsional, ¿cierto? Lo que tiene que ocurrir es que el contenido de la reforma previsional y el proceso de discusión sea capaz de convocar, ¿cierto? a distintos sectores políticos, a distintos sectores sociales, porque la seguridad social, ¿cierto? es como la base del pacto social en el país. Ya, pero no me ha contestado la pregunta. Si gana el rechazo en septiembre, ¿corre riesgo la reforma presentada en agosto? O sea, desde el momento que la vamos a presentar en agosto es que estimamos que se puede tramitar, discutir en cualquier escenario constitucional. Ministro, yo sé que se tiene que ir. Una última pregunta. El presidente Gabriel Boric dijo que no estaba evaluándose un IFE de invierno, pero que sí se estaban evaluando otro tipo de transferencias directas a la gente. ¿Qué tipo de transferencias están pensando? O sea, lo que estamos haciendo es lo que dijimos cuando se presentó el proyecto del ingreso mínimo. Dijimos, esto no es necesariamente el final, ¿cierto? Ingreso mínimo, reajuste de asignación familiar, complemento por canasta básica de alimentos. Eso no es el final, ¿cierto? Si la situación, vamos a estar monitoreando la situación económica. Si es necesario, vamos a buscar otros mecanismos para apoyar a las personas adicionales a los que estábamos presentando en ese momento. Esa es la evaluación que estamos haciendo ahora. Ya, ¿y no está claro el mecanismo? ¿Transferencias directas? El mecanismo lo vamos a definir en los próximos días. Un bono, por ejemplo, de invierno podría ser. Lo vamos a definir en los próximos días. Ministro Mario Marcel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional esta noche. Muchas gracias a ustedes.